Entonces, ya para arrancar les presento a los panelistas. Hoy estamos con Sergio Núñez, que es nuestro especialista en temas laborales, abogado, fundador y titular del estudio Núñez y Asociados, asesor de empresas, miembro paritario, sector empleador de diversas actividades, secretario de Departamento Política Social, Unión Industrial de Argentina, miembro de la OIT, sector empleador, miembro del Tribunal Arbitral de la Comisión Administradora del Río Uruguay, conferencista de diversos cursos y seminarios en Argentina. Sergio, si podés saludar. Muy bien, muchas gracias y bienvenido. Estamos también con Pablo Nachtigal, psicólogo, especialista en calidad de vida, psicólogo clínico con más de 17 años de experiencia en trabajo con adultos, parejas y familias, es consultor de empresas en coaching transformacional, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo e inteligencia emocional. Autor de 6 libros publicados en Argentina, Uruguay y Colombia. A su vez es instructor de meditaciones activas de Osho. Si podés saludar, Pablo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Carlos Fiorani, que es nuestro consultor legal y especialista en toma de decisiones y negociación de contratos, consejero directivo y asesor integral, ayuda a sus clientes formando parte de directorios, integrando consejos de familia o como director de legales externo con visión estratégica de sus negocios. Carlos, si podés saludar, muy bienvenido. Bueno, muy bienvenidos a los tres. La primera pregunta para Sergio de Gonzalo: la suspensión de despidos y suspensiones, ¿cabe también para las empresas constructoras que tienen su personal bajo la ley 22.250? Hola Gonzalo. Es una situación atípica la de la construcción. Como vos sabés, la ley 22.250 regula todo el estatuto de la construcción. Las bajas y altas son absolutamente consuetudinarias, no son despidos, sino son cese de la actividad laboral. Ellos tienen la posibilidad de percibir su indemnización directamente del fondo de desempleo que tiene la construcción, y yo interpreto que no están alcanzados en tanto en cuanto se sea cuidadoso en la redacción del telegrama. Toda la ley 22.250 nunca habla de despido, habla de cese. Hay que hablar del cese de la relación en virtud a suspensión de tareas, suspensión de obra, cancelación de proyecto o lo que fuera. Hay mucha obra pública que se ha cancelado y ahí estaría una excusa para cancelar la vinculación. Bueno, muchas gracias, Sergio. Me gusta tener a Pablo en este panel, que es nuestro psicólogo y especialista en calidad de vida, porque empiezo a ver, tengo ya un primer ejemplo de una pregunta diferente a la que venimos teniendo típicamente en estos encuentros. Javier dice: siento que no tengo de qué agarrarme para pensar bien. Siento vértigo y parálisis. No sé qué hacer ni decir, no sé en qué anclarme. No hay pregunta, es un comentario, pero Pablo, ¿qué le recomendarías hacer a Javier? Bueno, Javier, ¿me escuchan bien? Bien, Javier, gracias por tu pregunta porque refleja lo que nos pasa a todos en los diferentes momentos del día, ¿sí? Es muy importante cuando estamos frente a una crisis pandémica sin precedentes que nos trae un altísimo nivel de estrés e incertidumbre. Por lo tanto, si no tenés claro, es importante anclarte en pequeños hábitos y rutinas al empezar el día. Es fundamental, por ejemplo, que no empieces viendo televisión, noticias, ni escuchando la radio, que empieces con algo pequeño que te ayude a aumentar tu nivel de energía y de bienestar. Puede ser una actividad física, estiramiento, algún ejercicio de respiración, de meditación. Empezar con eso, que tu objetivo sea cultivar pequeños hábitos durante el día que te hagan sentir bien, y sobre eso hay muchísimos recursos. Si llegás a precisar, se puede por privado mandarte alguna sugerencia, ¿sí? Pero es muy importante eso, y te agradezco porque esto es algo que nos resuena a todos en algún momento del día. Ok, gracias, Pablo. Tengo una pregunta de Belén para Carlos que dice: si incumplo con mis contratos... Bueno, esta es una pregunta que además me resuena por otra que recibí por otros medios, digamos. La genérica sería: si incumplo con mis contratos en este contexto, ¿qué tipo de consecuencias puedo afrontar? Tenés que desenmudecerte, Carlos. Ahí estoy yendo arriba. A ver, por lo pronto hay que ver cómo llegaste primero al incumplimiento. No es lo mismo que el incumplimiento se produzca después que sucedió una crisis a que vos vengas incumpliendo con tus obligaciones previo a.
Entonces, si vos venís cumpliendo con tus obligaciones, esencialmente, de aquí en adelante, desde la existencia de la pandemia, existe lo que se llama caso fortuito o fuerza mayor como una posibilidad de abrir una conversación relativa al cumplimiento, que o te excusa del incumplimiento o permite que vos tengas razones con las cuales poder sostener que una renegociación es básicamente el camino a seguir. Pero esencialmente no hay que haber entrado, digamos, al incumplimiento antes de la crisis. Bueno, gracias Carlos. Tengo dos preguntas de Ricardo. Entiendo que no están relacionadas, pero las voy a tirar juntas y seguro la primera por lo menos es para vos, Sergio. ¿Cuándo se puede aplicar a los beneficios de la 332? Y la segunda pregunta es, después si querés te la puedo repetir, ¿hay riesgo de que los cupos de los préstamos al 24% se acaben? Ahí está, ahora sí. Bueno, desde el punto de vista objetivo, la pregunta es muy amplia, porque ¿cuándo puedo aplicar los beneficios del 332? Los beneficios están disponibles, falta la reglamentación. Hay diversos tipos de beneficio. No sé si después habrá otra pregunta para poder ahondar en esto, no quiero superponer en esto, pero tenés desde beneficios de dilación en los vencimientos de cargas sociales, tenés beneficios de reducción de los aportes patronales, tenés beneficios de aportes del gobierno para subsidiar parte de las remuneraciones, y tenés algunas garantías para establecer repros o ayudas para los programas de recuperación productiva, ayudas en el sentido de para empresas de más de 100 trabajadores. En general, podés aplicar a partir de la reglamentación. Hoy no está, y no depende de nosotros que esté. Pero hay varios beneficios y cada uno tiene sus requisitos. Sergio, ¿y vos podés contestar a la de si hay riesgo de que los cupos de los préstamos al 24% se acaben? ¿Carlos o Pablo saben de esto o la contestamos offline si no? No, te quiero aportar dos cositas. Una con la primera parte, que es como señalaba Sergio, vos no tenés reglamentación, y me parece, casi te diría una recomendación fundamental, que uno, frente a la toma de decisiones, no considere la existencia de esos beneficios como un factor, básicamente porque te está faltando no solo la reglamentación, que es la letra chica de cómo vas a acceder, sino también las condiciones por las cuales va a existir o no un organismo que va a definir todo el proceso, y por lo tanto los niveles de incertidumbre son bastante altos. Y la segunda parte, que tiene que ver con la posibilidad o no de que se cumpla que rápidamente el llenado de los cupos, y te diría que en principio, de vuelta, yo no tomaría decisiones considerando que pueda acceder a ese crédito, y a la vez me pondría en el lugar de quien sabe que todos van a estar buscando esa misma tasa y ese mismo crédito, y por lo tanto la probabilidad, que no deja de ser una expectativa educada, me parece bastante alta. Muy bien, tengo una consulta de Egon, probablemente para Sergio. Dice, respecto de la posibilidad de pedir a un cliente que no me retenga impuestos al cancelar una factura IVA, ganancias, ingresos brutos. ¿Salió esto efectivamente en un decreto? ¿En cuál? ¿Me podría este cliente solicitar alguna documentación? Un cliente que estaría cancelando varias facturas a fin de mes. Es una pregunta de neto corte impositivo. La verdad es que no sé cómo es, pero sí anticipo que el cliente no podría, si no tiene una norma expresa que lo autorice, no podría dejar de aplicarle una retención. Eso sí, es así. Carlos. Sí, te completo. Es decir, la retención a la que hace referencia es una retención seguramente de impuestos a las ganancias o retención de ingresos brutos, que son básicamente los dos impuestos centrales con los cuales el que te paga retiene. Como dice Sergio, hasta que no haya una norma expresa, la obligación de ser agente de retención es imperativa para el pagador. Por lo tanto, no hay manera, te diría, que el pago no vaya de la mano de un certificado de retención. Ok, muchas gracias. Tengo varias preguntas para Pablo, que las voy a ir mechando con las que tengo también para los otros panelistas. Algunas que van del lado del miedo, que probablemente tiene un poco que ver con esta primera que te hicieron. O sea, hay una que dice, ¿cómo hago que el miedo que siento no me paralice? La que te quería hacer en este momento es una de Javier que dice, ¿qué viene a enseñarnos este virus? Me veo justificando con categorías viejas una situación nueva.
Desemudecete. Ahí está. Bien. ¿Qué tengo? Sí, ahí me están escuchando. ¿Cierto? Hola. Sí, ¿qué lecciones tengo para aprender de esta crisis? Esta es la pregunta fundamental que podemos hacernos en estos momentos. ¿Qué tengo para aprender de esta crisis? ¿Qué necesito incorporar a mi vida para crecer como persona, como líder? Es una pregunta que no es fácil hacértela en medio de la turbulencia que tenés que capear con la familia, con algún padre mayor, o con tu propia empresa, pero es algo que la crisis nos los pone en la cara mismo y nos da también una oportunidad para que nos paremos como guerreros. E insisto, para eso hay que acompañarlo, respondiendo a la primera consulta, con hábitos, pequeños hábitos de disciplina que hagan que te sientas mejor. Actividad física, alimentación, compartir. Existen muchos recursos, pero esto es algo que ayuda a que uno se pare desde otro lugar. El miedo está, no se elimina nunca, pero sí cambia cómo yo me posiciono frente a esta crisis, que esto es lo más importante que elaboramos. Ok, muchas gracias Pablo. De Gustavo para Sergio, los beneficios de la 332 entiendo que es para empresas que puedan mostrar una baja sustancial en su facturación. Ahora, mi caso es que yo facturo un fee mensual a mis clientes, entre paréntesis software, y puedo no cobrar siquiera la mitad. ¿Está cubierto este caso en la 332? Habla de 3 supuestos de elegibilidad para los beneficios. Uno es la caída de la facturación del 20 de marzo en adelante. Otro es que particularmente haya afectado la crisis o la emergencia sanitaria del sector, ya sea regional o de grupo de empresas. Puede ser una región que esté afectada y otra que no lo esté. Y desde ese punto de vista se convierten en elegibles o no. Y la tercera es que tenga dentro de su estructura mucha cantidad de contagiados y de personas en aislamiento producto del contacto estrecho con esos contagiados. Si él siguió con la facturación, el riesgo de cobranza es cierto, existe, pero me parece que la reglamentación, que aún hoy no está, se va a parar en facturación y no en cobranza, como se paran los balances de las sociedades. Bueno, muchas gracias Sergio. Tengo una pregunta de Alfredo para Carlos. Pregunta, ¿cómo puedo tomar mejores decisiones en un contexto de crisis sistémica? Creo que la primera parte tiene que ver también con aquello que traía Pablo de cómo enfrentar el miedo. Y esencialmente creo que además de lo que Pablo trae a nivel individual, existe aquello que es apoyarte en tu equipo a nivel grupal. Una manera de tomar decisiones en contexto de crisis sistémica es esencialmente hacerlo con otros, no solamente hacerlo uno. Es cierto que al final del proceso la decisión es de quien conduce, de quien es el dueño del negocio, de quien tiene más recursos en riesgo. Pero en definitiva todo el proceso de construirla tiene que recurrir a elementos en donde vos te apoyes en tu comité de crisis, en donde vos te apoyes en tus recursos externos, en donde vos te podés apoyar en la comunidad Vistage, en donde te puedes apoyar en tu grupo. Creo que la primera parte es reconocer que el proceso decisorio tiene varios factores y que uno no siempre está tomando la decisión como si fuera una moneda que tira en el momento y que la tiene que tomar en el próximo segundo. Entonces me parece que lo central es también poder apoyarte en un equipo. Y lo segundo creo que tiene que ver también con otra cosa que trajo Pablo, que es el ruido. Bajar los niveles de ruido es fundamental para que lo que vos puedas tener es acceso a información fiel y no a todo este bombardeo de estímulos que lo que genera es posiblemente el paso que va del miedo al pánico en lugar del miedo a la prudencia. Entonces, te diría que hay dos ejes centrales. Apoyate en tu equipo y tener presente la calidad de la información a la que accedes. Sí, déjame decir una cosa, Pablo, y te doy después la palabra, porque aparte es un poco un centro que te quiero tirar con respecto a esto. Igual además tengo otra pregunta también después para vos. Pero el otro día escuché a un coordinador, no me acuerdo si de Estados Unidos o de Canadá, contando la anécdota de una conversación que estaba teniendo con alguien, y él decía, él afirmaba, no sé cuán de esto puede ser cierto, que nosotros cuando nos estresamos pensamos mucho peor que cuando estamos en una situación normal. Digamos, nos baja el coeficiente intelectual.
y que si vamos a entrar en un callejón oscuro, peligroso, mitad de la noche, en un barrio, en un lugar muy peligroso, ¿queremos entrar solos o queremos entrar acompañados? Y mucho mejor entrar acompañados. Entonces esto que vos decías, Carlos, de, no sé, bueno, el comité de crisis, el equipo, el grupo Vistas. Pero esta idea de que nos baja la inteligencia cuando estamos estresados, ¿no? Bueno, lo quería comentar. Pablo, ¿qué ibas a decir? Bueno, que efectivamente me gustó mucho el aporte que trae Carlos, que la mirada sistémica es fundamental y respondiendo a lo que vos traes, Alejo, se sabe, los estudios científicos saben que cuando una persona está muy estresada es fundamental gestionar eficazmente el estrés porque si no descienden drásticamente los niveles de claridad para tomar decisiones adecuadas en cuanto a lo personal, familiar y laboral. Por eso insisto que es muy importante la gestión del estrés personal y un recurso que es muy importante desde la mirada sistémica es trabajar en equipo, como bien dice Carlos. ¿Con quiénes me puedo apoyar? ¿Con quiénes puedo intercambiar decisiones que tengo que tomar? Entonces hay dos ejes, el personal y luego el trabajo en equipo, que aquí la comunidad Vistage es fundamental, los pares, amigos, el equipo mismo que uno tiene dentro de la empresa, todo eso ayuda muchísimo para tomar decisiones acorde a la crisis que estamos pasando. Déjame que intercalo una pregunta para Sergio y vuelvo a vos entonces, Pablo, de Gonzalo, que dice, ¿qué hacemos si los empleados de la construcción no pueden acceder al fondo de desempleo porque los bancos están cerrados? ¿Los podemos dar de baja igual? Yo entiendo que podrían darlo de baja y que se puede aplicar el esquema, seguramente podrán lograr una transferencia y se debe aplicar el tema del cese que dije anteriormente y no del despido. La empresa es ajena al hecho de la construcción. Yo no creo que, no me consta que el fondo de la construcción solo se perciba en efectivo, se puede percibir por una transferencia, el fondo está líquido, no debería tener problema en eso. Y déjame, porque esta es parecida, de Elliot, también para vos, que ¿qué pasa con los temas de suspensiones o despidos por causa de fuerza mayor para el rubro gastronomía, que se paró al 100%, salvo aquellos que hacen delivery, dado que decretaron la prohibición de despidos, pero hoy en día se hace muy difícil mantener a los empleados sin ventas y con un panorama de una reducción de capacidad de público para cuando levanten la cuarentena? Es absolutamente cierto lo que dice, no solo es la gastronomía, también son los eventos, son los espectáculos y algunas otras cosas que están cerradas, como son los comercios de shopping y demás. Yo estoy recomendando en todas las charlas que estoy dando que hay otras herramientas. Las suspensiones y los despidos por causa de fuerza mayor fueron prohibidos por el decreto 329, justo el 1 de abril, cuando pensábamos que podía ser una alternativa para paliar la situación de crisis y de gravedad de las empresas. Este decreto específicamente deja fuera de lo que son las suspensiones por el artículo 223, que es un pacto que se hace entre trabajador y empresa para pagar como no remunerativa una suma en concepto de suspensión. Eso lo me echo como un ejemplo muy chiquitito. Si un trabajador cobra 100 pesos 100 pesos brutos, a la empresa le sale 140. Si el trabajador se le ofrece, y el trabajador cobra 83, si al trabajador se le ofrecen 70 como compensación de suspensión, el Ministerio, si hay acuerdo del trabajador y del sindicato, el Ministerio homologaría el pago de suspensión, carácter no remunerativo para ambas partes, con excepción del pago de obra social, y ese pago prácticamente sería el 50% de lo que podría pagar, porque es 70 versus 140. Con un aliciente adicional, si estuvo inscribiéndose en la asignación complementaria que está sacando el gobierno en el decreto 332, esa asignación complementaria que está sacando el gobierno, que es desde el 50 al 100% un salario mínimo vital inmóvil de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, se puede imputar al pago del 223 que le podría corresponder a la empresa. Con lo cual, a veces, con una remuneración con un escenario de pagar 140 pesos, podría llegar a terminar pagando 70 menos 20 que le vendían del fondo de desempleo. Lo hice muy rápido por lo que vos me pediste de concentrar, pero cualquier cosa que le quede a cualquier miembro, yo después se lo aclaro personalmente, me mandan un mail y la contesto. Y lo estás haciendo muy bien, Sergio, así que muchas gracias. Carlos, ¿qué querés agregar?
No, cortito. Hay un día después, y creo que esto que trae Sergio, que además es un andarivel que dejó el decreto abierto, es importante también tenerlo en cuenta. Uno no es necesariamente adversarial donde decís yo te suspendo, yo te despido y hasta acá llegó mi amor para vos, colaborador mío, porque no me da el pine para continuar juntos. Creo que hay que explorar mucho estas herramientas intermedias en donde con la colaboración de tu propio equipo, que también quiere cruzar del otro lado del río y también tiene que pensar en su propio día después, capaz que lo que conseguís es no estar solamente soltando equipo que a vos te cuesta muchísimo formar y que a vos después te va a costar muchísimo reponer. Entonces, hay una manera de ver si tu caja puede acompañar una transición en la que usando esa herramienta que trae Sergio, no necesariamente estás hablando de suspender al otro o de despedir al otro. Pero entonces déjame, aprovecho y te hago una pregunta a vos, Carlos, con respecto a esto, que no es exactamente lo mismo, pero te toca un poco porque tiene que ver con el día después, que dice, con mi efectivo, que representa 2 veces mi masa salarial, ¿qué proveedores debería privilegiar? ¿Cómo aseguro el vínculo el día después? Te diría que el primer paso tiene que ver con tu análisis estratégico de tu compañía. Entonces vos vas a saber cuáles son tus proveedores clave y si no lo sabes, la crisis lo que hizo fue ponerte arriba de la mesa que hay una tarea esencial que tendrías que haber hecho, que es la de tu propio análisis estratégico y determinar quiénes son tus proveedores desde el concepto jurídico, pero que desde el punto de vista estratégico son tus socios. Cuando vos, incluso hay un modelito muy útil que se llama Canvas de modelo de negocio o Business Model Canvas, para el que lo pueda buscar en inglés, que te permite hacerte ese panorama. Después, si quieren, puedo compartir algún recurso al respecto, que esencialmente te dice quién es tu proveedor que para vos sí o sí es esencial en el día después y en esta transición también. Eso en función de tu modelo a largo plazo. Y después aquel proveedor que te acompañe hoy de la manito pasar el chubasco. Puede haber proveedores que no sean claves en tu estrategia de fondo, pero sin los cuales hoy no podrías sobrevivir. Te diría que esos son los 2 ejes en los que vos tenés que hacer calzar tu flujo de fondos con proveedores. Ok, muchas gracias. Voy a decir esto porque a veces se me pasa, me olvido, y ahora me estoy acordando que casi 6:30, para los que se conectaron después de que hice la presentación. Hoy estamos con Sergio, que es especialista en temas laborales, Pablo Nachtigal, que es especialista, psicólogo y especialista en calidad de vida, y Carlos Fiorani, consultor legal y especialista en toma de decisión y negociación de contratos. Digo esto para que orienten sus preguntas sabiendo qué tipo de especialidad tenemos hoy en la mesa. Tengo una consulta de Javier para Pablo. Dice así: la mayoría de los que me rodean ven el fin de sus empresas y del consumo. Yo, por el contrario, veo o imagino un excelente horizonte. Y pone entre paréntesis nuevas oportunidades. ¿Está mal? La verdad que normalmente soy pesimista, pero no ahora. Bien, aquí no hay ni bueno ni malo. Acá lo importante es poner los pies en la tierra, ¿sí? Acá no se trata de uno ser pesimista ni optimista, ¿sí? Yo personalmente, desde el punto de vista realista de ver las políticas de cuarentena de países del hemisferio sur, no creo que esto va a terminar ahora a mediados de abril. Esto probablemente se prolongue hasta el 1 de mayo. ¿Por qué? No porque soy pesimista o optimista, porque me baso en la realidad. Lo importante es que esto lo podamos ver con los pies en la tierra. E insisto nuevamente que una buena gestión del estrés personal, también trabajar con nuestros equipos y ver cómo están gestionándose ellos mismos el estrés, es fundamental para tener los pies en la tierra y tomar decisiones en cuanto a la empresa que sean lo más adecuadas y convenientes posibles. Gracias, Pablo. Tengo 2 consultas para Sergio. La primera de Marcelo, que dice: ¿hay ayuda para empresas con más de 100 personas consideradas esenciales? No había con el decreto 332, con el 347 se abrió una puerta en el que conformaron un comité entre Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, AFIP y alguno más, y otro ministerio más, en el que las empresas podrían presentar, en el caso que hayan visto, pese a haber sido autorizadas a trabajar por ser esenciales, si se hubiera visto resentida su facturación, o hubieran cumplido algunos de los requisitos que establecía el 332 para las que no producían elementos esenciales, si obtienen esa autorización, podrían obtener algunos beneficios.
Si es una empresa de más de 100 trabajadores, el único beneficio que tiene es el del repro, porque los otros, y el de la postergación de algunos vencimientos de cargas sociales y eventualmente una reducción o refinanciación de eso. Con respecto al tema de esta autorización, no está reglamentado, dicen que lo van a resolver por causas técnicas y fundamentadas cada caso en particular, y es probable que la autoricen, no necesariamente. Esto lo abrieron en mi concepto porque se ve que se dieron cuenta que muchas empresas que estaban autorizadas y que estaban haciendo elementos esenciales, estaban al 25, 30, 40% de la facturación, y estaban tan críticas como en este tema. Caso concreto, estaciones de servicio. Están vendiendo el 10% y están autorizadas. ¿No le corresponde el repro? ¿No le corresponden los beneficios? Yo creo que sí. Y esta es la puerta de esas excepciones. Decreto 347 que estableció el camino de las excepciones. Muy bien, tengo de un tocayo tuyo 2 preguntas también para vos, Sergio, que te las voy a hacer juntas, pero déjame adelantarle a Carlos una que se viene de Gerardo, que dice: ¿qué sectores o por dónde pensás que van a venir las nuevas oportunidades que nos puede traer la crisis? Te la dejo picando para que la vayas masticando, y voy con 2 consultas de Sergio para vos, Sergio. Sergio dice que recién hablaste que las constructoras podríamos despedir al personal, ya que la gente tiene el fondo de desempleo. El problema es que el empleado tiene que ir a nuestras oficinas, retirar las planillas para cobrar el fondo de desempleo en el banco, asistir al banco a cobrar su fondo de desempleo, y los bancos solo están activos para pagar a los jubilados, por lo que esta opción no sería viable, ya que el empleado no dispondría de su liquidación. ¿Es así? Esa es primera parte de la pregunta. Contesto. Yo creo que tenemos que ser creativos e imaginativos. Es así el procedimiento normal como él lo dice. Ahora, yo pregunto, la empresa tiene que cumplir y cumple notificando y entregando las autorizaciones para el retiro del IERIC, que es este fondo de desempleo. La empresa eso lo podría hacer absolutamente online. ¿Qué le falta? La entrega de la libreta de trabajo, que ahora es electrónica y es una tarjeta. Bueno, desde la empresa, los Rappi, los Globo y todos están disponibles. Basta mandar uno con esa documentación y con un recibo para que el trabajador firme y la moto traiga de vuelta, estaría cumplido. Y a continuación, habría que averiguarlo. No nos olvidemos que la semana que viene los bancos van a continuar abiertos, se presume que van a abrir para determinadas actuaciones conforme número de quit, y por otra parte, habría que ver si no se habilitó dentro de estas instituciones, como ha sido posible en muchos casos, trámites electrónicos en los que se hace automáticamente y con la misma tarjeta de extracción de su caja lo resuelve. Esta última parte es la que no sé, pero yo creo que hasta la entrega de la tarjeta lo puede hacer perfectamente, y ahí la empresa terminó de cumplir la totalidad de sus autorizaciones, ¿no? Ok, y la segunda parte de esta pregunta dice, respecto al decreto de la reducción de cargas sociales, una de las 3 condiciones es que haya bajado sustancialmente la facturación. El tema es que las constructoras facturamos a mes vencido, por lo que la baja en la facturación sería solo del 33%, pero estamos parados 100%. La norma habla de baja mínima del 50%. ¿Esto nos deja fuera del beneficio? Al día de hoy, la norma habla de reducción sustancial, el decreto, y faltaría todavía la reglamentación, salvo que haya salido en las últimas 3 o 4 horas, que yo estoy en permanentes charlas de consultas. Pero desde el punto de vista objetivo no establece un 50%. Ahora, yo entiendo que la construcción se puede ver demorada por el tema de los certificados, pero no sé si ya facturaron o no, si ya emitieron el certificado. Yo aconsejé a varias empresas hacer el antecedente del certificado. Qué sé yo, tanto por ciento de obra de ladrillo culminada el 15 de marzo, tanto por ciento culminada el 21 de marzo, y así sucesivamente, y con la imputación poder defender la baja de facturación. En la mayoría de los casos me han contestado que ellos sí tienen una manera de generar esto por los certificados, obtener la historia y la trazabilidad de la factura. No obstante eso, podría presentarlo como carácter de excepción conforme al decreto 347. Sería un poquito más largo, pero podría ahí sí explicar cuáles son las razones fundadas por las que facturó después del 20 de marzo sin haber tenido actividad. No nos olvidemos que es un rubro que no estuvo exceptuado y que no pudo trabajar, así que la falta de producción es pública y notoria. Falta acreditarlo y cruzarlo contra la facturación. Muchas gracias, Sergio. Carlos, la pregunta, te la reitero, es
¿Qué sectores o por dónde pensás que pueden venir las nuevas oportunidades que nos trae esta crisis? Déjame decirte, me voy a levantar un segundo para buscar el cargador, me estoy quedando sin batería acá en la compu, pero vengo en 20 segundos. Por favor, mientras vos respondés la pregunta. Toda pregunta que implica una proyección de futuro es básicamente una especulación educada. No hay manera de que uno pueda dar otra cosa que una opinión y como tal, sometida al escrutinio de cualquiera desde el lugar de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo. Ahora, sin que esto sea un optimismo así como general, yo creo que en todos los sectores hay oportunidades por diversas características. Obviamente tenés los ganadores obvios que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ver con la comunicación remota, que tienen que ver con la posibilidad de coordinar acciones con un equipo de manera virtual. Me parece que esto es casi una obviedad. Ahora bien, yo creo que en todos los sectores hay una oportunidad, dado que vamos a transitar muy probablemente, esto no deja de ser otra especulación educada, una recesión fuerte. Todos los sectores van a estar afectados por una recesión macroeconómica que afecta al mundo y que afecta a tu microeconomía. Desde ese lugar, el que logre sobrevivir claramente es, si me permitís el ejemplo, como Forrest Gump cuando todos los otros barcos camaroneros desaparecen del sector y él termina siendo el único barco camaronero. Esencialmente uno, no digo que trate de ser el único barco camaronero porque creo que de esta crisis se sale con bastante más que un barco camaronero, pero creo que las oportunidades están en poder ponerse ágil, porque esta crisis lo que te trajo son justamente los kilos que te sobran y que son los que te hacen no moverte con flexibilidad ahora, y después de eso vas a poder detectar las oportunidades que hay en tu propio sector. Pero creo que esencialmente tienen que ver con esto de la coordinación remota de acciones, con eliminar la grasa. Una reunión está probando este sistema que vos podés ser igual de efectivo teniéndola media hora virtualmente que esas 2 horas que tenías presencialmente. Es claramente una oportunidad de recorte de costos monumental para todos los sectores. Entonces, dicho lo cual, yo diría, la oportunidad está para todos los sectores en la medida que vos logres transitar esta crisis y que le prestes atención a cuáles son los cambios que tu sector va a tener que hacer, dado que los está teniendo que hacer ahora, en este próximo minuto, para sobrellevar la crisis. Bueno, gracias. Pregunta de Horacio para Pablo. En una presentación que tuvimos hoy, una expositora transmitió un concepto muy importante: no considerar a este contexto como algo temporario, no tomar decisiones como si esto fuera un paréntesis, sino pensando más allá del paréntesis. En este sentido, creo que el concepto de crisis sistémica y comité de crisis, que son un buen y necesario primer paso, se quedan cortos. ¿Qué pensás? Bueno, de nuevo, es el punto de tener los pies en la tierra. Si uno se deja llevar por el optimismo, yo he escuchado también con empresarios que trabajo, bueno, esto va a terminar ahora y después seguimos. La realidad es que es muy probable que esto, a ver, siga por lo menos hasta el 1 de mayo. Entonces, parte de la necesidad, como bien dice acá Carlos, es reunirme a pensar en equipo sistémicamente con los pies en la tierra, con los pies en la tierra, no creyendo que esto es un paréntesis, porque una crisis siempre genera una necesidad de cambio desde las bases. Y acá todo se está sacudiendo y esto hay que hablarlo, hay que intercambiar con la mayor cantidad de profesionales posibles. Por eso es muy importante y recomendable participar de este tipo de videoconferencias, donde uno puede escuchar diferentes puntos de vista y no quedarse solamente con mi creencia, con mis opiniones que a veces están muy teñidas de mi necesidad de tener un panorama claro. No lo sabemos en este momento. Bueno, tengo varias preguntas que giran alrededor de lo mismo para Sergio. Voy a tomar una que creo que es representativa de Walter. ¿Cuándo estimás que estará reglamentada la 332? Y mientras, ¿podemos pensar que es segura y empezar a utilizarla? Es decir, ¿recibiremos los beneficios desde el 20 de marzo o desde la fecha que se reglamente? Hoy recibimos una noticia periodística que estaban trabajando en la reglamentación y que hay reuniones también de diversos sectores para llegar a un entendimiento respecto de esto. Para mí la reglamentación del decreto 332 tendría que estar desde hace bastante tiempo, mínimo
a las 48 horas que salió la resolución tendría que haber tenido una reglamentación. Como eso no está al día de la fecha, yo creo que sí se puede trabajar, porque el propio decreto da pautas de qué es lo que hay que reunir, qué es lo que hay que juntar. Se establece que hay que elegir los funcionarios, los empleados que el decreto beneficia, que son los que están dentro del convenio colectivo de trabajo, que serían elegibles para obtener el beneficio. Eso hay que preparar ya con toda la documentación, todo el esquema. Yo creo que se podría empezar a trabajar en gestionar lo que yo expliqué muy rápidamente del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite suspensiones remuneradas, porque una cosa no obsta a la otra, y sobre todo cuando salga el decreto 332, ese importe que recibe el trabajador coadyuvaría y deduciría, además de lo que está deduciendo el 223 bis con el 70% en el ejemplo que yo puse, deduciría aún más la carga del empresario. Iniciar el 223 bis sería una muy buena salida, porque además ya tendría relevado a los trabajadores, los tendría ya convenidos, ya estarían hablados. Lo más difícil para ir preparándose es ya empezar a hablar con el sindicato, las comisiones internas, para obtener eso. En donde no haya comisión interna, bueno, tratar de establecer a alguien que tenga relación con la entidad sindical, y si no, presentarlo con el acuerdo de los trabajadores, y el propio ministerio se encargará de solicitar que la notificación de la comisión del sindicato vaya una notificación, y ahí hablar y gestionar la conformidad, o cuando menos la no oposición. Esto es lo que se puede estar trabajando ahora, y creo que hay que trabajar en eso. Y tengo otra pregunta, Sergio, para vos de Marcelo, que dice, en el supuesto caso que un personal dé positivo del coronavirus, habiendo tomado todas las medidas de sanidad, incluso hasta algunas que no sean obligatorias en el protocolo, por ejemplo, máscaras a todo el personal, vacunas gratis de la gripe, etc., y siendo que somos una empresa esencial, ¿cómo se sigue o qué sucede con la continuidad del trabajo? ¿Refiere en el caso de que haya un coronavirus positivo? ¿Eso es lo que empezaba? Ok. Bueno, tiene que tomar una determinada cantidad de medidas. Lo primero que tiene que hacer es aislar absolutamente el sector. Lo segundo, ver qué personas tuvieron contacto estrecho con él. Lo tercero es hacer una limpieza profunda y absoluta del sector, y hasta que no estar totalmente adecuadamente desinfectado y acondicionado, no volver a trabajar en ese sector. Todos los que tuvieron contacto con él tienen que pasar aislamiento hasta que tenga el resultado positivo. Con el resultado positivo pasan aislamiento forzoso todos, y de ahí tienen que quedar dentro de ese encasillamiento. A esto también se refiere el decreto 332, cuando entre sus condiciones pone que hubieran tenido mucho personal afectado. Se conviene también sectorizar los baños, dividir el comedor si existe, estirar los horarios de almuerzo para que se junte la menor cantidad de gente posible, generar carteles que tienen que dar la CRT, indicaciones precautorias dentro del establecimiento. Hay que hacer una reeducación de todos, y sería ideal que parte de esta reeducación también se haga antes del caso positivo, para precaver y cuidar la salud de todos los trabajadores. Hay algunos protocolos establecidos que dan la CRT, algunos mejores, otros peores, pero es una pauta, una guía muy importante para seguir el camino, justamente para evitar que se extienda y se irradie a toda la empresa, porque puede terminar haciendo parar a toda la empresa. Ok, muchas gracias, Sergio. Tengo una pregunta para Pablo de Florencia. Dice, en estos momentos de encierro, donde se prestan muchos pensamientos y a su vez se vuelve muy rutinario y en un mismo espacio constante, de la mano de otras personas con diferentes ritmos, algunos más activos que otros, ¿qué recomendación me podrías dar con respecto a la lluvia de pensamientos que aparecen tanto laborales como de relaciones? ¿Y cómo podría administrar con las demás personas cuidando también esos vínculos? Bueno, el encierro, uno de los peligros que trae justamente por esta crisis es que emerge toda la locura que a veces uno tenía tapada cuando salía a trabajar. Entonces los problemas de pareja que a veces eran pequeños o se evitaban, ahora resurgen con muchísima fuerza. Es también una oportunidad como nunca de dialogar, poder ponerme a dialogar con mi pareja, poder hablar desde un marco de respeto. Y a nivel de la lluvia de pensamientos, un recurso que ayuda mucho se llama escritura purgativa, que consiste de mañana uno ponerse a escribir
durante 15 minutos lo que le venga en la mente. Es una manera de sacar todo ese estrés mental, ponerlo en un papel sin querer que salga algo lindo, simplemente como una forma de purgar. Eso, junto a alguna técnica de meditación o mindfulness, nos trae muchísima claridad, que en estos momentos es súper importante porque estamos bombardeados de noticias y estímulos que nos invitan a estar ansiosos, preocupados o angustiados. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para Carlos. Julio dice, tengo deuda en dólares en cuotas. ¿Negocio la diferencia entre el dólar comercial y paralelo? ¿Suspendo la negociación para no perder liquidez? Creo que pensar las alternativas antes de ver para qué las querés es poner la carreta delante del caballo. Creo que lo primero que hay que definir es cómo es tu caja, tanto en pesos como en dólares, y en función de esa caja recién poder evaluar si tu mejor alternativa es un cambio intermedio, si tu mejor alternativa es una suspensión y un diferimiento, si tu mejor alternativa es algún intermedio entre ambas cosas. Hay que tener presente también que esto se hace en un contexto de una crisis y de un cepo local, que no deja de condicionar también lo que hubiera sido dificultoso en el mundo, cumplir y honrar una deuda, en la Argentina cumplir y honrarla en un contexto de restricción cambiaria es mucho más complicado. Pero me parece que la pregunta que primero hay que hacerse es cómo me va a rendir la caja por los próximos 3 o 4 meses, cuáles son mis proveedores prioritarios, cómo tengo que pagar el sueldo, y recién tal vez ahí ver cómo vas a atender una deuda denominada en dólares estadounidenses. Después las alternativas son muchas. Podés suspender, podés diferir, podés tomar cambio intermedio, podés elegir alguno de los vehículos con los cuales hacerte de dólares en el mercado, como el dólar MEP o como alguno de los mecanismos alternativos disponibles. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Ricardo para Sergio. Una pyme de menos de 50 empleados aún no puede acreditar una pérdida significativa en sus ingresos, pero le están cancelando contratos y órdenes de compra. Los mismos se verán afectados en los próximos meses. ¿Podrá en dicho momento presentarse para aplicar a los beneficios del decreto 332? Yo creo que tendría que tomar revisiones para tomarse ahora tal vez una presentación, porque no te olvides que los decretos, la mayoría de los beneficios del decreto 332 se extinguen en abril, eventualmente alguna consecuencia en mayo con pago de cargas sociales. Habría que esperar la reglamentación a ver qué plazos y qué ámbito de vigencia le permiten a las dificultades y hacer esa presentación. Eso, la asignación salarial todavía no tiene límite, porque están esperando a ver cuál es el final de la crisis, pero bueno, será mayo, como decía, será alguito más, no va a ser una presentación que va a mantenerse durante más de 90 días si la crisis termina, ¿no? No sé si le dan los tiempos. Muy bien, y tengo una pregunta de Claudia también para vos que dice, por lo que dijiste entiendo que una empresa gastronómica, por ejemplo, puede suspender por el artículo 223 bis y además acceder a los beneficios del repro o su equivalente para empresas de menos de 100 empleados. ¿Es compatible esto? Sí, es compatible. Todos lo pueden hacer. Ella dijo que tenía menos de 50 empleados, creo, cuando la leyó. Y la asignación complementaria del gobierno sería el 75% de salario mínimo vital y móvil. Ese 75%, que hoy son 12.000 pesos, si obtiene el 223 bis de la suspensión del 223 bis, lo puede incluso utilizar esos 12.000 pesos como a cuenta de la asignación que le corresponde pagar a la empresa. De esa manera, va a pagar una suma aproximadamente parecida a un 50% del gasto salarial. El repro y la asignación salarial son complementarias del 223 bis. La empresa de menos de 100 no podría tramitar este repro solidario y express que hay, pero sí podría tramitar tanto la exención de la reducción de beneficio de cargas sociales y podría trabajar la asignación en conjunto con el 223. Todo junto lo puede presentar. Gracias, Obvio, Sergio. una vez que salga la reglamentación, porque todavía no tengo la reglamentación para poder pedir la reducción de cargas sociales, pero el repro podría empezarlo. Perdón, el 223 bis lo podría empezar. Tengo de Jorge para Pablo.
Jorge es uno de nuestros chairs, y dice, ¿algún consejo para nosotros los chairs que debemos levantar el ánimo de los miembros? Todo esto nos afecta también a nosotros. Bueno, es una muy buena pregunta, Jorge, gracias por traerla. Primero de todo, como chairs, cada uno es adulto y cada uno es responsable de ocuparse de gestionar su propio manejo del estrés. Entonces, lo primero es que cada chair se tiene que hacer cargo de cuidar su salud emocional, de practicar los hábitos necesarios para estar renovando su propia energía. Desde ese lugar, si vos lo practicás, desde lo no verbal ya se va a notar, no es que uno tiene que ponerse en porrista emocional de su grupo. Y el solo hecho de escuchar a cada uno, como bien ustedes lo hacen en su trabajo de chairs, eso ya es muy importante. La gente quizás no quiere que le palmees en el hombro, lo que precisan es una escucha, una presencia. Y esa presencia se trabaja principalmente cuando me voy haciendo cargo de trabajar en mi propia casa, en mi propio hogar, cuando practico actividad física, practico alguna técnica que me saca de la preocupación, de la ansiedad, en fin, muchos recursos. Muchas gracias, Pablo. Tengo una para Carlos. ¿Se adquieren derechos y obligaciones en este contexto de crisis? Sí, derechos y obligaciones se adquieren en cualquier contexto, por eso también es importante ver cómo uno está entablando comunicaciones y eventualmente cómo está relacionándose. El derecho y la obligación se adquieren porque existe oferta y aceptación, porque existan conductas que dan lugar a que uno interprete que hay una oferta y que hay una aceptación, así que el contexto de crisis lo único que eventualmente le incorpora es el contexto dentro del cual interpretar el alcance de la obligación o el alcance del derecho, pero es muy importante que uno tenga en cuenta que el giro continúa aún en este contexto de crisis y que por lo tanto uno puede estar dándole la expectativa al otro de que tiene un derecho para con uno y uno sin darse cuenta pensó que no. Y tengo una, te hago, ya que te tengo, Carlos, otra para vos, de la misma persona, que dice, ¿es necesario o conveniente rescindir un contrato por incumplimiento de mi contraparte en este contexto de crisis? Yo creo que lo primero que hay que refrescar es que al ser una crisis sistémica y al ser de alguna forma un contexto en el que estamos todos afectados, la rescisión tiene que ser el último camino antes de haber transitado una conversación previa y una eventual renegociación. Si bien es cierto que tal vez incluso uno puede estar quejándose del incumplimiento del otro preexistente a esta crisis seguramente lo agravó, y en la medida que romper el contrato no sea algo que yo necesito para mi propia supervivencia, yo lo que diría es la última razón, la última solución a tomar. Me parece que hay una serie de caminos previos, aun cuando el derecho te acompañe para romper el contrato, que es necesario dar, y después, si tu supervivencia está en juego, definitivamente romperlo. Ok, muchas gracias. De Matías para Sergio, ¿hay riesgo de que si todos mis empleados firman un 223, después la Secretaría de Trabajo no me lo homologue y AFIP me cobre una multa por los conceptos no depositados del 931? La homologación se debe presentar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, así la empresa esté radicada en provincia. Si el pago es de 70% y la asignación, y se prevé por un plazo de 2 meses, aunque tenga alguna posibilidad de renovación, que puede tenerlo, casi con certeza va a salir la homologación, porque esas son más o menos las pautas que ellos establecen. Para no pagar las cargas sociales debe tener la homologación, porque de haberlo, la recomendación es que la tenga. Si el trámite está muy avanzado y le aseguran que va a salir, bueno, pero lo racional es que salga. Y están trabajando para que esto sea eficiente y rápido. No nos olvidemos que vamos a pedir el 930 y vamos a pedir exhibición de cargas sociales para la remuneración de abril. Estamos hablando que tenemos que tener la homologación más o menos al 10 de mayo para que nos sirva. Pero bueno, no nos durmamos, hay que meterlo rápido, porque tampoco sabemos si después la homologación no nos la van a dar desde el día que lo presentamos, con lo cual nos perdemos parte de las cargas sociales de abril, o desde el primer día que nosotros lo pedimos, que será desde el 1 de abril, para tomar mes completo.
Ok, y de Lisandro, pregunta también para vos, ¿se van a reglamentar los beneficios de ayuda del pago de sueldos antes de fin de mes? Estamos esperándolo, ojalá que sí, es imprescindible, estamos a principios de abril, esto tendría que salir en 24, 48 horas, 72 más no puede seguir, está el decreto desde hace una semana. Y te hago otra también para vos, Sergio, de Claudia. ¿La empresa solo puede suspender por el artículo 223 bis o también puede acordar con el trabajador una reducción de jornada por la baja en sus ventas con la consecuente reducción de salario? Son dos cosas distintas. Podría establecer, la suspensión podría consistir en la reducción de horas. Yo puedo suspender 4 horas por día, por ejemplo, porque lo necesito otras 4, y que esas 4 tengan una compensación del 70% de su bruto y que además sea no remunerativo. Si obtiene el 223 bis, considero que le conviene poner todo ahí y no hacer otro tipo de suspensión. Pero el 223 es como un traje a medida. Puede ser 1, 2 o 3 días completos de la semana, puede ser toda la semana, pueden ser equipos alternativos que se vayan cambiando uno con otro, en fin, es a construir a necesidad de la empresa. Por lo cual creo que con el 223 bis, si lo obtiene, ya queda totalmente cubierto. Ok, gracias. Tengo una pregunta para Pablo que la voy a tratar de resumir. Dice, a mí me gusta pedir no por menos problemas, sino por más capacidad para resolver los problemas. ¿Cómo amplío mi capacidad en este contexto? Y en particular, ¿qué rol sentís que puede jugar la narrativa para mejorar mi liderazgo? Bien, en este contexto, como nunca, uno tiene que ejercer la disciplina. Y lo primero que uno precisa hacer es organizar su tiempo, organizarlo para entrenarse, para afilarse mental y emocionalmente. Todo lo que yo trabaje en mí mismo y a la vez trabaje en el intercambio con otras personas va a devenir en una mayor capacidad de liderar y comunicarme claramente. La narrativa es no solamente lo que me narro a mí mismo de una manera realista, sino también poder transmitir a mi equipo, a mi gente, desde un lugar con los pies en la tierra. Estamos en una crisis, esto lo sabemos todos, tenemos que tener los pies en la tierra y desde ese lugar hay que comunicar. Por eso nuevamente insisto que organizar tu tiempo para entrenarte con diversos recursos va a ayudar a que vos puedas transmitir acorde a la crisis que hay en estos momentos. Muy bien, gracias. Tengo una que ya hablamos de esto, pero está agregando información. Gonzalo dice, respecto al fondo de desempleo, el banco me confirmó que solo se puede pagar por ventanilla y eso no es posible. Asumo el riesgo igual porque el empleado le va a reclamar a la empresa y no al banco. Yo cubriría la totalidad de los requisitos que se le obligan a la empresa. O sea, yo pagaría del fondo de desempleo y una pequeña proporción que paga la empresa. Pagaría esa proporción, transferiría. Entregaría bajo recibo todas las constancias para que el trabajador se haga cargo del IERIC y después será una responsabilidad de un tercero. Que la empresa pueda llegar a ser reclamada solidariamente, es posible, pero si cumplió la totalidad de los pasos reglamentarios que necesitaba, y el que no pagó es el banco, el que tiene que pagar es el banco, pues es el que tiene la plata, o el fondo del IERIC, no es la empresa la que tiene la plata para pagar. El deudor es un tercero, no es la empresa. Yo asumiría el riesgo, en tanto en cuanto no necesite a los trabajadores, ¿no? Ok, tiempo de descuento, estoy a 3 minutos de terminar, voy a ver si puedo tomar un par de preguntas más. Esta pregunta va para vos, Carlos, así que déjame, tomo el comentario y después te hago la pregunta. ¿Qué querés agregar? No, es muy cortito algo de concepto a lo de Sergio, porque veo que se está repitiendo. Hay ciertas decisiones que toda decisión finalmente trae un riesgo, y me parece que hay ciertos niveles en donde si yo lo que estoy es teniendo que sacar el agua del bote, corro el riesgo de pegarle un baldazo al señor que tengo al costado, muy posiblemente, pero creo que hay ciertos riesgos en donde la empresa tiene que finalmente ver si la decisión de corto plazo es sacar el agua y vos tenés que entrar al 223 porque tenés que bajar tu erogación salarial,
o tenés que hacer un cese, en el caso que explicaba Sergio, de tu fuerza de laburo en la construcción, son decisiones que vos tenés que tomar ahora porque tu caja aprieta ahora, independientemente de que después, obviamente, te sientes con Sergio y evalúes cuáles van a ser las consecuencias en el mediano plazo. Pero el agua hay que sacarla del bote ahora. Y la pregunta que va un poco en línea con esto que acabas de decir era, ¿debo enfocarme solo en sobrellevar la crisis sin que me importe el impacto en la estrategia de mi compañía? Creo que decididamente no. Sí es cierto que vos lo que tenés que hacer ahora es sobrevivir, pero si sobrevivís habiendo roto toda tu estrategia, finalmente no vas a terminar ganando el partido de la supervivencia. Lo que vas a hacer es terminar de transitar la crisis para volver a cerrar tu negocio porque te quedaste sin negocio core, porque te quedaste sin proveedores clave para tu negocio, porque te quedaste sin tu mercado, porque te quedaste sin colaboradores. Entonces, esencialmente el sobrevivir es un sobrevivir para qué y con quién. Y desde ese lugar me parece que es esencial que vos tengas una mirada puesta en el día después mientras tomás las decisiones del presente, ¿no? Ok, muy bien. Lo perdí a Sergio, te me fuiste. Así que si me estás escuchando, fíjate si puedo volver a entrar, porque se desconectó. Tengo tiempo para una última pregunta, de todas formas, así que déjenme un segundo acá, porque la que tenía preparada era para él. Ahí volviste. Sergio, Ricardo pregunta, y probablemente esta sea la última que tome, porque ya estamos en horario, entre los empleados tengo socios que cumplen funciones como empleados. ¿Cómo se consideran al momento de contar cuántos empleados tengo a los efectos de la 332? A los efectos de la 332 estarían incluidos como relación de dependencia, pero ojo, pues se cuentan por el 931, los que están en relación de dependencia. Pero estos empleados socios no le aplican los beneficios por no estar comprendidos en ninguna convención colectiva de trabajo. La totalidad de los beneficios del 332 son para los empleados comprendidos en convenciones colectivas de trabajo. Con lo cual, para ellos no aplicaría y puede llegar a cambiarlo de escala si es que está en relación de dependencia por el 931. Bueno, muy bien, miren, me encantó la conversación de hoy. Quiero agradecerles que se hayan conectado a todos los oyentes a este panel de lujo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos la próxima, misma hora, mismo canal, a partir de mañana. Estamos con esto en vivo. Muchas gracias a todos, que descansen y que tengan un buen día mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Chao, hasta mañana. Mucha suerte para todos. Chao, chao.